Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre este paseo de la Reforma. Le llaman el paseo de paseos, el paseo más bonito. Y te estaba hablando que Maximiliano de Habsburgo, al que le encantaba construir cosas, le fascinaba la construcción, pues vio muy bien la idea de hacer un paseo nuevo. Cuando ellos empiezan este proyecto en 1864, 65, finalmente lo ven un poco concretado hacia 1866. De solo 180 metros, era un lugar realmente para ver y ser vistos, porque no tenía otra función. No servía para conectar nada, todavía no se extendía hasta el bosque de Chapultepec y por ende solamente servía para hacer paseos, para ir a recorrer, para ir a caminar, para que entrara ahí la clase alta de esa época. No fue un espacio hecho para que llegara el pueblo, Inclusive se prohibió en 1866 que pasaran por aquí cualquier tipo de procesiones, cortejos fúnebres o que simplemente entrara cualquier persona desarrapada. No se permitía. Entonces se convirtió solamente en un lugar de paso para la gente que tenía dinero. Era lo único. Este proyecto, ¿quién hace este proyecto? ¿Por qué? ¿A quién se le asigna? Maximiliano de Habsburgo venía acompañado de un arquitecto que es Karl Gangolf Kaiser. Él hace el proyecto y junto con otro arquitecto que es mexicano, que es Ramón Rodríguez Arangoiti. Ramón Rodríguez Arangoiti, arquitecto, ingeniero y aunque menos conocido por ello, también arqueólogo mexicano, quien luego de destacar en la Academia de San Carlos y como estudiante y profesional en Roma y París, sirvió a Maximiliano como ingeniero director de la Casa Imperial. No obstante, su participación en un gobierno calificado de contrario a los intereses de la nación, en su juventud cayó herido durante la defensa del castillo de Chapultepec contra los invasores estadounidenses. Rodríguez Arangoiti fue también profesor en la Academia de San Carlos. El estilo de su época era neoclásico, a pesar de que varias de sus construcciones más prestigiadas han sido demolidas o remodeladas. Sus obras pueden admirarse en la Ciudad de México y otros sitios en el resto de la República. Que Ramón Rodríguez Arangoiti, yo lo recuerdo mucho porque hace el primer hotel de la Ciudad de México, que se encuentra en la calle de Isabel la Católica, que es el Hotel Gillow. Él hace este proyecto. Ellos dos inician la idea y el trazo del primer tramo, al menos el primer tramo. Una vez que se logra, pues lamentablemente cae el primer imperio y ahí se detienen sus proyectos. Ahí ya se paró todo y decían, Benito Juárez jamás iba a retomar esto. A él no le interesaba. Él tenía que hacer otras cosas, él tenía otras prioridades, pero lo deja ahí como una forma de paso accesible hacia Chapultepec. Dice, bueno, es un camino seguro, de alguna manera la gente pues pasa en un espacio un poco más abierto, no tiene que estarse poniendo en riesgo allá en la zona de Bucareli o el acueducto de Chapultepec, donde ya nos habla en algunas crónicas Artemio del Valle Arizpe, que asaltaban a cada momento. Entonces lo consideran un espacio seguro, pero no se podía llamar Paseo del Emperador, ¿verdad? Sobre todo en la época de Juárez. Decían, hay que ponerle el Paseo Juárez. Bueno, pero es que ya todas las calles importantes de México se llamaban así. Y deciden cambiar el nombre primero por el Paseo Degollado. Eso fue muy poco tiempo, muy poco tiempo. Ya fue nada más de 1866 a 1872. Se llamó así, Paseo Degollado o Calzada Degollado. Va a ser hasta 1872 que le van a cambiar el nombre a Paseo de la Reforma. Y ya como Paseo de la Reforma se conoce hasta la actualidad. Ese espacio actualmente va a iniciar en la zona de la Villa de Guadalupe, va a pasar por todo el norte, va a pasar por la zona de Tlatelolco. Yo te invito a que te des una vuelta porque exactamente la avenida Reforma cruza a la altura de Peralvillo con el Tecpan de Tlatelolco.
y es muy interesante porque está ahí en la zona arqueológica de Tlatelolco, en la zona habitacional, queda bien cerquita, y a veces pasamos de ahí corriendo, pero puedes hacer una escala en este espacio. Atraviesa toda la ciudad y va haciendo diferentes escalas. Cerca de este lugar se ubica la aduana del Pulque. Antigua Aduana del Pulque. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, antiguamente era conocida como la Aduana del Pulque o Garita de Peralvillo, que se construyó a finales del siglo XVIII en el barrio que lleva este nombre. En tiempo de la colonia fue el lugar en donde se pagaban los impuestos del pulque y continuó funcionando como tal durante la primera mitad del siglo XIX. Hoy, este histórico inmueble acoge al Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo, un espacio que la CDI transforma en un área de comunicación, difusión, convivencia y conocimiento en busca del desarrollo con identidad de los pueblos indígenas de México a través de diversas actividades artísticas y culturales. La antigua aduana del Pulque, que era importante en la época de Porfirio Díaz. Después llega el Paseo de la Reforma a la zona de Garibaldi. Ahí en la zona de Garibaldi está también diferentes monumentos, como el dedicado a Simón Bolívar, por ejemplo. Y después se dirige a un costado de Santa María la Redonda. Mucha gente del siglo pasado pues todavía decía que era una pena que el Paseo de la Reforma se haya llevado ese panteón de Santa Paula cuando lo abren y lo continúan, pero bueno, ahí queda en la memoria de la gente que todavía conoció Santa María la Redonda. Y después ya se integra con la glorieta actual de la escultura 1808. Ahí es donde se marca el inicio del Paseo de la Reforma. Ahí es donde empieza realmente el corazón, y yo te quiero poner una imagen bien interesante en Facebook, en Visitas Guiadas México, porque es una fotografía que a mí me encantó. Es una fotografía en la que puedes observar la escultura del caballito de Manuel Tolsá. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Mira, sobre la escultura del caballito, pues se considera también otra de las grandes obras de Manuel Tolsá, que de hecho Manuel Tolsá pues también fue, más que nada fue escultor y también arquitecto. Y bueno, dentro de sus esculturas, la más sobresaliente definitivamente es esta. El caballito fue mandada construir para homenajear al rey de España, en ese entonces Carlos IV. De hecho, va a ser el virrey de la Nueva España, Miguel de la Grúa Salamanca, marqués de Branciforte, que algunos lo consideraban incluso pues uno de los más corruptos virreyes de la Nueva España, y más que nada lo hizo para quedar un poco bien con el rey. La escultura como tal, pues no se va a hacer un primer modelo en madera por parte de Tolsá, y a partir de 1803 es cuando se hace la escultura que nosotros conocemos. De hecho, la escultura la va a realizar tomando como modelo a un caballo que era de los condes de San Mateo Valparaíso. Va a ser fundida en un periodo de 14 meses aproximadamente, en lo que fue uno de los patios del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. De hecho, a partir de 1803 la escultura del caballito fue colocada en la Plaza Mayor, lo que hoy en día sería el Zócalo capitalino. En su momento, por supuesto, la escultura fue elogiada como una de las mejores. De hecho, se considera como una de las 4 mejores esculturas ecuestres en el mundo. Así que la escultura permaneció en la plaza hasta 1824 aproximadamente, en la cual, por temor a que fuera destruida, pues representaba a un monarca español, se decide cambiarlo a lo que es el patio de la Universidad de México. Ahí va a permanecer durante algún tiempo hasta 1856 más o menos, que es cuando es cambiada a lo que es hoy en día lo que sería el Paseo de la Reforma, con la intersección con la calle de Bucareli. Ahí estuvo la escultura pues todavía bastante tiempo, y bueno, pues de hecho mucha gente lo conoció en este punto, hasta que finalmente ya en el siglo XX, en 1978 más o menos, se va a cambiar el sitio donde actualmente lo podemos admirar, que es precisamente en la Plaza Manuel Tolsá, frente al Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería. Y ahí apenas empieza a surgir este Paseo de la Reforma, esta gran avenida bastante amplia, y aparecen a los costados algunas construcciones estilo europeo.
Aquí es cuando empieza ya a nacer en sí la forma y todo lo que va a convertirse en este actual paseo tan cosmopolita. Hay una fotografía también que me gusta, que te la pongo aquí, en la que aparecen los indios verdes, ahí en el Paseo de la Reforma. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Referente a los indios verdes, debo de comentarte, bueno, se trata de 2 esculturas de bronce que originalmente pues se encontraban a la entrada del Paseo de la Reforma. De hecho, bueno, se le conoce como los indios verdes porque pues por ser 2 esculturas de bronce, con el paso del tiempo y con la oxidación, pues adquiere el tono verde. En realidad estos 2 monumentos representan a 2 gobernantes de México Tenochtitlan. Por un lado tenemos a Izcóatl y por otro a Huizotl. Son los 2 gobernantes que representan estas 2 esculturas. Originalmente fueron realizadas por Alejandro Casarín, quien pues las va a hacer en 1890 más o menos, y de hecho se menciona que estas esculturas fueron inauguradas el 16 de septiembre de 1891 en lo que era la entrada del Paseo de la Reforma, es decir, donde actualmente pues estaría la confluencia de Bucareli, Reforma y la Avenida Juárez, donde estaba el caballito de Carlos IV. Ahí se encontraban estas esculturas. Y la gente dirá, ¿qué hacen por acá los indios verdes si los indios verdes están allá por el norte, por su estación? Es que el Paseo de la Reforma se empezó a embellecer, sobre todo durante la época del Porfiriato. Con Porfirio Díaz, al estar esto tan en boga del estilo europeo, empiezan a buscar una nacionalidad mexicana, un orgullo mexicano, y deciden convertir el Paseo de la Reforma en una imagen de cómo sería el México y cómo ha ido evolucionando. Por eso, en el Paseo de la Reforma, las primeras esculturas que iban a arrancar este lugar eran los indios, estos 2 indios actualmente como le llaman los indios verdes, y después iban a ir cambiando, evolucionando hasta llegar a el estilo ecléctico que se utilizaba en ese momento. Por eso aparece esta imagen que me gusta mucho, te la voy a poner ahí y vas a decir wow, qué diferencia. Después de aquí, cuando ya llega Porfirio Díaz, se presenta el empezar a establecer glorietas. Y glorietas que están dedicadas a diferentes personajes. Hay una glorieta que está dedicada al monumento a Colón, a Cristóbal Colón. Después está el monumento a Cuauhtémoc. Después está la Diana. Pero vamos a seguir hablando de cada una de ellas y qué puedes encontrar y a cargo de quién estuvieron en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.